Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal, un encuentro con la Torá y nuestra Neshama, con nuestra alma. Hoy nos corresponde el estudio de la Parashá Miket, que significa al cabo o al tiempo. Tenemos un subtítulo de esta Parashá que dice: el silencio divino no es ausencia, es preparación de redención y salvación. Muchas veces las personas sienten como que Dios no los estuviera escuchando, como que el Eterno no está escuchando sus plegarias, pero sí, el Todopoderoso está atento a tus ruegos, está atento a tu oración, a tu plegaria y está nada más esperando el tiempo propicio para poder traer esa bendición y esa salvación para tu vida. Ese tema y muchos más vamos a aprender en este día. Acompáñanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Le damos una cordial bienvenida a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y también a todos aquellos que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Hoy nos corresponde, como decíamos al inicio, la Parashá Miket. Parashá Miket, que se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis. Vamos a estar estudiando desde el capítulo 41 hasta el capítulo 44, verso 17. Recordarte que nos encontramos en la festividad de Hanukkah. Estamos en la festividad de Hanukkah y hoy nos corresponderá encender la octava vela de Hanukkah. Así que te recuerdo que estamos en esta festividad que terminará el día domingo. Queremos dedicar el estudio de esta parashá, de esta porción de la semana, por la salud de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciba refúa eshlema. También queremos dedicar el estudio por la salud del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaim Frim, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de Heiser Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, de Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, de Karen Castro, hija de Cecilia, y de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, para que el Todopoderoso en su infinita misericordia les otorgue refúa eshlema, pero no solamente a ellos, sino a usted también, a todos los que se encuentran en este momento viendo en directo este estudio y a todos aquellos que nos vean en diferido, llénese de fe, llénese de emuná, creyéndole al Todopoderoso que usted puede recibir sanidad completa de parte del Creador. Baruch Hashem. Antes de iniciar con la primera lectura, con el capítulo correspondiente, hablemos un poquito del contexto de dónde venimos. Recordemos que venimos de la parashá Vayeshev, que significa y se asentó. Dentro de las cosas que pudimos observar dentro de esa parashá, pudimos ver el favoritismo hacia Yosef. Hablábamos de la importancia de que el padre de familia no puede tener hijos favoritos. El padre de familia siempre tiene que amar a sus hijos por igual. Porque esta situación que pasó con Yosef y el patriarca hizo que sus hermanos tuvieran celos de él y lo maltrataran, al punto de que lo vendieron como un esclavo. También pudimos ver cómo el Todopoderoso le dio sueños a Yosef, el odio y el rencor de sus hermanos, como decíamos, el plan para causarle daño, la venta de Yosef. Yosef huye de la mujer de Potifar, recordamos también ese hecho muy importante, donde él se mantuvo fiel a su Elohim, a su Eloje, a su Dios, pero también incluso siendo fiel a aquel que le tendió la mano para que sirviera en su casa. Yosef es enviado a la cárcel, ahí conoce al el regente, al gerente o al administrador de la cárcel, quien pone todo en manos de él para que le administre la cárcel. Vean lo que es cómo el Todopoderoso pone el favor de él en sus servidores. Y también pudimos ver cómo él llega a conocer al copero y al panadero del faraón y cómo estos tienen un sueño y él, a través
de Ruach HaKodesh, a través de la inspiración divina, él les da la interpretación de lo que los sueños significan. Muy bien, vamos a ir a la lectura correspondiente. Los sueños de Faraón, José ante Faraón. Al final de 2 años exactos sucedió que Faraón soñaba, y he aquí estaba en pie junto al Nilo, y del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal. Tras ellas subían del Nilo otras 7 vacas del mal aspecto y enjutas de carne se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto. Y despertó Faraón, y se volvió a dormir, y soñó por segunda vez, y aquí 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo. Sin embargo, he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón despertó. Había sido un sueño, y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó su sueño, pero no había quien lo interpretara a Faraón. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: Hoy me acuerdo de mis pecados. Cuando Faraón se enfureció contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, a mí y al principal de los panaderos, en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño. Cada uno soñó un sueño con un sentido peculiar. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del jefe de los guardias. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno interpretó según su sueño. Y aconteció que tal como lo había interpretado, así fue. A mí me restableció en mi puesto, pero al otro lo colgó. Entonces Faraón envió a llamar a José, y haciéndolo sacar a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Y dijo Faraón a José: He soñado un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: No es mérito mío, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Entonces habló Faraón a José: En mi sueño, he aquí yo estaba en pie a la orilla del Nilo, y he aquí del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto, que apacentaban entre el junco. Pero he ahí tras ellas subían otras 7 vacas de mal aspecto y enjutas de carne, como no había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y malas devoraron a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, pero no se notaba que hubieran entrado en sus entrañas, porque su apariencia era tan mala como al inicio. Luego desperté. Después vi en mi sueño que 7 espigas llenas y buenas brotaban de un mismo tallo. Pero he ahí 7 espigas marchitas, menudas y resecas por el viento oriental, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas buenas. Lo he referido a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces José dijo a Faraón: Los sueños de Faraón son uno solo. Elohim ha anunciado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental significaban 7 años de hambruna. Es el asunto que antes indiqué a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después de ello se levantarán 7 años de hambruna, y toda la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada, y la hambruna consumirá el país, de modo que se olvidará la abundancia en el país a causa de aquella hambruna que le seguirá, porque será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, es porque el asunto está determinado por Elohim, y Elohim se apresura a ejecutarlo.
Y ahora provee a Faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón y designe superintendentes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento. Y el alimento será reserva para el país para los 7 años de hambruna que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no será consumido por la hambruna. Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos un varón como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José: ¿Elohim te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a José: He aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo vistió con ropas de lino finísimo, y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillados, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a José: Yo soy el Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sofnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en los 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y reunió todo el alimento que hubo de los 7 años en la tierra de Egipto. Luego puso el alimento en las ciudades y depositó en ellas la producción del campo circundante a cada ciudad. José también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlo, pues era sin número. Y antes que viniera el año de la hambruna, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó a José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Y se acabaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzaron los 7 años de hambruna, como José había dicho. Y hubo hambruna en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando tuvo hambre toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todo Egipto: Id a José y haced lo que él os diga. Y la hambruna estaba por toda la extensión del país. Entonces José abrió todo lo que había en ellos, y vendió a los egipcios, pues la hambruna arreciaba en la tierra de Egipto. También de toda la tierra llegaban a Egipto para comprar grano a José, porque la hambruna arreciaba en toda la tierra. Amén. Amén. Baruch Hashem. Cuando la escritura nos habla de soñar, ¿a qué se refiere? Y aquí tenemos al lado derecho, donde hemos puesto diferentes circunstancias que pueden ser las que traen estos sueños. La primera, sueños como revelación divina, que es lo que hemos estado viendo a través de Yosef, como el Todopoderoso no solamente le ha dado sueños, sino que también le ha dado esa capacidad de poder traer la interpretación de estos sueños. También tenemos sueños como advertencia o corrección, como vemos en el caso del faraón, que el Todopoderoso trae un sueño y que este sueño es una advertencia de lo que va a suceder. Y por último, tenemos sueños como reflejo del estado del alma. También a veces los sueños tienen que ver con ese estado de la neshama de esa persona. O sea, cuando tiene sueños que tienen una relación muy fuerte con su estilo de vida, con sus pensamientos, con su proceder. Entonces, esos sueños son un reflejo del estado del alma.
Aquí en la parte de abajo dice la palabra hebrea, halom, halom, significa sueño y viene de una raíz que implica estado incompleto o potencial, algo que aún no está realizado, pero que puede llegar a ser. Entonces el sueño, como podemos ver aquí, halom, es algo que implica algo que o está incompleto o algo que va a suceder, pero que todavía no se ha dado. Como pudimos ver en el caso de Faraón con estos sueños que él ha tenido, donde el Todopoderoso trae una advertencia de lo que va a suceder. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Amós capítulo 3, verso 7, que dice, en verdad nada hace el Eterno Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. En este caso, quien está fungiendo como profeta es Joseph, quien está trayendo la interpretación de parte del creador, porque él bien lo dijo, porque recordemos lo siguiente, el profeta no habla de sí mismo, el profeta no habla de lo suyo, el profeta es alguien que sirve al Eterno y que trae el mensaje de parte del creador, como en este caso, Joseph se está convirtiendo en este profeta de parte del creador, que es el que está trayendo el mensaje del Todopoderoso, en este caso, la revelación de los sueños de Faraón. Aquí tenemos otro pasaje, Números 12:6. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Eterno, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Pero recordemos que había uno que era el profeta más grande de todos los tiempos, Moshe, Moisés, que el Todopoderoso no le habla a través de sueños o de visiones, le hablaba cara. Aquí tenemos Isaías 19:25. Por cuanto el Eterno de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo, bendito sea Egipto, pueblo mío, y Ashur, obra de mis manos, e Israel, herencia mía. Este pasaje nos muestra que el Todopoderoso amó a Egipto y lo llamó pueblo mío, porque estamos viendo que Egipto sirvió en algún momento como alguien que pudo traer bendición a su pueblo Israel, un instrumento en manos del Creador para bendecir al pueblo de Israel. Si hay algo que tiene el Todopoderoso, amigo y hermano, es que el Todopoderoso es un juez justo, es un juez justo y por lo tanto, Él siempre hace justicia con todos aquellos que merecen justicia, como en este caso habla del pueblo de Egipto como su pueblo también. Baruch Hashem, porque como podemos recordar, siempre que hubo alguna situación especial, digamos, hambruna, situaciones difíciles, ¿dónde iba el pueblo? ¿Dónde iban los siervos del Todopoderoso? A Egipto, sí. Ahí buscaban muchas veces refugio. En el verso 2, aquí tenemos cómo se está dando el relato en primera instancia del faraón a su gente, a sus servidores, y dice, y del Nilo subían 7 vacas sanas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal, y hablaba de ellas, y en el verso 7 se habla de las espigas menudas que devoraban a las espigas llenas y sanas, y dice que el faraón despertó de su sueño y dijo, es un sueño. Fue un sueño tan vívido que parecía algo que estaba sucediendo en el momento y él se levanta asustado viendo este sueño, esta revelación. En el verso 9, entonces el principal de los coperos que estaba escuchando lo que el faraón estaba diciendo, dijo lo siguiente, hoy me acuerdo de mis pecados. Algo muy importante que debemos de ver aquí es que el copero del faraón no dijo, recuerdo que este hombre o este joven me pidió ayuda, no, solo dice, me acuerdo de mis pecados y no de aquella ayuda que había sido solicitada por Joseph. No dice eso. Dice, me acuerdo de mis pecados hablando
al faraón de la situación que le había hecho llegar hasta la cárcel. Esos son los pecados de los que él está hablando. No está hablando de que él pecó en contra de Yosef y que por no haberse acordado de él. No, habla de los pecados que lo llevaron a ese lugar. En el verso 14, entonces Faraón envió a llamar a Yosef y sacándolo a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Interesante que dice que él se tuvo que afeitar. Él pudo haberse mudado de vestidos. Eso está bien porque seguramente en la cárcel pues no iba a andar con vestidos espléndidos. Pero si iba a ir y estaba siendo llevado delante del faraón, por supuesto que no se podía presentar de cualquier forma, de cualquier manera. Y entonces dice que se afeitó. Recordemos también que esto es parte de la cultura del pueblo egipcio. Los egipcios eran personas que ellos se rapaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían temores a los piojos y a cualquier tipo de animales, ¿verdad? Que podían, pues, vivir en el cabello. Y entonces ellos se afectaban, ellos tenían mucho temor a este tipo de cosas. Y claro, en el desierto, pues abundan este tipo de animalitos. Aquí tenemos un pasaje muy importante del Salmo 118, verso 8, verso 9, que dice, mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Aquí tenemos una lección muy importante que tenemos que aplicar en nuestra vida. En la parte de arriba de esta imagen dice, enfocar la esperanza en los hombres no es lo correcto. Nuestra esperanza está en Hashem, en el Eterno, quien es el que puede usar al hombre para nuestra bendición. Entonces, ocurre a veces que las personas hacen las cosas de manera incorrecta y es pretendiendo esperar en una persona y no esperar en el Todopoderoso. Nuestra confianza y la primer persona a la que nosotros debemos de buscar es al Creador, es al Eterno. Es a Él que tenemos que ir, es a Él al que tenemos que buscar, es en Él el que tenemos que confiar, es en Él en el que tenemos que esperar, porque Él puede hacer que el corazón de los hombres se incline a favor tuyo. Él es el que hace eso. Por lo tanto, nunca debemos de poner nuestra esperanza en un ser humano. Nunca. El Salmo lo dice claramente. Es mejor confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una situación especial, una situación importante, tenemos que ir a buscar del Creador, tenemos que buscar de Él, tenemos que buscar de su consejo, tenemos que buscar de su misericordia, de su bondad, de su favor hacia cada uno de nosotros y hacer que Él sea quien incline el corazón de esa persona. No esperar que esa persona incline su corazón a nosotros. No, es que el Todopoderoso haga que el corazón de esa persona se incline a favor de tu situación, a favor de tu necesidad, de tu urgencia, de lo que tú ocupas. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cómo empieza la parashá Miquet? Al cabo de 2 años, al final de 2 años. ¿Por qué? Porque todo está en el tiempo del Creador. Él tiene su reloj. Él no llega ni antes ni después. Él llega en el momento preciso. En el momento preciso es que las cosas se van a dar. Por supuesto, entendemos, en el caso de Yosef, es una persona que ha vivido una experiencia fuertísima. Es una persona que ha vivido una experiencia terrible. ¿En qué sentido? Joseph era una persona muy buena, era un lindo joven, inexperto, sí, que en algún momento hizo uso de la lashon hara, hablando de sus hermanos, sí, inmadurez tal vez, por supuesto, pero no era con mala intención, sencillamente era para que su padre pudiera corregir esas cosas. Pero todo tiene su tiempo. Y sí, Joseph, maltratado por sus hermanos, vendido por ellos, yendo a trabajar a un lugar extraño, donde él era como un príncipe en su casa
y fue a ser esclavo. Imagínese todo eso. Una mujer que quiso aprovecharse de él, una persona con una convicción profunda de respeto al Todopoderoso, una persona con una convicción de caminar en justicia y rectitud delante del Todopoderoso. Posteriormente, por hacer lo correcto y no acostarse con la mujer, ¿qué ocurre? Esta mujer pone en mal al joven y él va a la cárcel. Entonces, claro, ¿cómo no podía estar él desesperado diciendo, estoy pasando por un montón de circunstancias que no debería de estar pasándome? Él no podía entender en ese momento el propósito, la razón, porque como decimos en esta expresión muy del pueblo de Israel, Gansule Tová, esto también es para bien. El Todopoderoso estaba gestando algo ahí en lo oculto que él todavía no había entendido, pero todo tiene su tiempo. Todas las cosas ocurren en el tiempo del Creador, en el momento que las cosas van a funcionar, en el momento que las cosas se tienen que dar. Como en este caso, Faraón viene y tiene este sueño. ¿Qué hubiese pasado si tal vez él hubiese salido de la cárcel antes? ¿Hubiese llegado a estar en la posición que ahora va a ostentar? Posiblemente no. Hay que saber esperar en el Creador. Proverbios 16:9. El hombre planea su futuro, pero es Elohim quien marca el rumbo. Así es. Es el Todopoderoso quien marca el rumbo de esa persona, el destino de esa persona. En algún momento Joseph pensó que llegaría a convertirse en el segundo hombre más poderoso de la tierra, porque recordemos, Egipto era la nación más poderosa del mundo en ese momento y era la única nación que tenía alimento, porque todas las naciones empezaron a tener necesidades y empezaron a ir a Egipto a buscar pan. Y Joseph se convierte en el segundo hombre más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Lo pensó en algún momento? ¿Lo contempló en algún momento? ¿Pensó que esto iba a llegar? No. El hombre planea su futuro, pero Elohim es quien marca el rumbo. Ahora, como decíamos, nuestra esperanza, nuestra confianza, ¿en quién? En el Creador. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién debemos clamar? Al santo y bendito es, al todopoderoso. Ahora, muy importante, todo el mundo que clama al todopoderoso va a recibir respuesta de él. O sea que esto es para todo el mundo clamará y a todo el mundo se le responderá. Déjame decirte que no, déjame decirte que no es así. Esto es para aquellos que aman y honran al Todopoderoso. Esto es para aquellos que realmente sirven al Todopoderoso, que guardan sus preceptos y sus mandamientos, que abrazan su pacto. El Todopoderoso no está obligado a venir y responder una solicitud a alguien que durante sus días el Todopoderoso no es parte de su día a día, donde el Todopoderoso no está presente. Y tomaré aquella idea que alguien dijo que muchas personas toman al Creador como si fuera un paraguas. ¿En qué sentido? Solamente cuando llueve. No, nosotros tenemos que tener comunión con el Creador todo el tiempo, no solamente cuando necesitamos de Él, que necesitamos siempre. Siempre ocupamos de su favor, siempre ocupamos de su misericordia, pero nosotros siempre debemos de buscar de Él constantemente. Desde el inicio de nuestro día hasta el finalizar nuestro día, Él siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Salmo 118, 5 y 6. En mi angustia llamé al Eterno, Él me escuchó y me dio libertad. El Eterno está conmigo, no tengo miedo que me pueda hacer el hombre. Amén. También tenemos este salmo. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Qué importante. Que siempre tengamos esto como una norma, como una regla, como un estilo de vida. Gratitud. Gratitud al Todopoderoso. Siempre agradecer al Todopoderoso por todo. Dar gracias al Santo y Bendito. Cuando leímos este salmo en este momento, es estar viendo a Joseph. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta.
Proverbios 16:3. Pon en manos del Eterno todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. En el verso 14, entonces decíamos, y mandó Paró a llamar a Joseph y le sacaron con prontitud. En el verso 16, replicó Joseph a Paró diciendo, no está en mí el interpretar el sueño. Elohim habrá de responder por la inquietud de Faraón. Él no dice soy yo, él dice es el Eterno. ¿Quién dará respuesta? Salmo 37:23, el Señor, el Eterno, afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Hago un paréntesis. Vemos Señor en mayúscula. Los que traducen normalmente las Biblias ponen Señor en mayúscula. Cuando usted ve Señor en mayúscula es porque el traductor, el que tradujo del original, del hebreo al original, del hebreo original al español, encuentra que ahí aparece el nombre personal del Todopoderoso, el nombre de las cuatro consonantes, el nombre del Eterno, el nombre personal de él. Y entonces lo que el traductor hace es que pone Señor en mayúscula para que el lector pueda enterarse o darse cuenta que cuando ve Señor en mayúscula es porque en ese verso aparece el nombre del Todopoderoso en ese versículo. Entonces, aquí aparece el nombre del Eterno, su nombre personal, el nombre de sus cuatro letras, Yud, Hei, Bat, Hei, bendito sea su nombre, y entonces aparece acá, dice, y él es el que afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. En este caso, Joseph el Sadik, Joseph el justo. Primera de Samuel 2:30, y honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es lo que vemos aquí de parte de Joseph? Donde Joseph honra al Todopoderoso. Recordemos que Faraón es un pagano. Recordemos que el Faraón es un idólatra. No conoce a Elohim, no conoce al Eterno. Pero todos aquellos que honran, todos aquellos que honran al Eterno, el Eterno los honra. El Eterno los honra. Conozco a alguien que siempre que sale en una entrevista, siempre trata de honrar al Todopoderoso. Y yo sé que por esa razón el Todopoderoso lo honra también. Y me refiero a una persona, no estoy hablando de una persona, por ejemplo, de un rabino, estoy hablando de una persona que tiene su convicción espiritual, sí, pero es una persona, digamos, normal. O sea, me refiero a una persona normal, por supuesto. Digamos que nosotros como servidores del Eterno, por supuesto que siempre tenemos que tener en nuestra boca al santo y bendito es, pero esta persona es una persona que se desarrolla en lo cotidiano, pero siempre pone al santo y bendito es delante, siempre. Un pasaje de referencia. Luego Rebeca tomó la ropa más preciada de Sab, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Esto tiene que ver que debemos de honrar al Todopoderoso siempre. Incluso aquí Esab, este pasaje es un pasaje de referencia que hablaba de que incluso Esab honraba a su padre y se vestía de la mejor manera. En el caso nuestro, cuando servimos al Todopoderoso, tenemos que hacerlo también, con mucha más razón, de la mejor manera. Y en el verso 18, y aquí que del río subían 7 vacas gruesas, más aquí otras 7 vacas que subían después de ellas delgadas y muy feas. Y entonces, en la narración del sueño, donde las vacas gordas eran comidas por las vacas flacas. El sueño de Faraón es uno. Lo que el Eterno va a hacer, lo ha manifestado a Faraón. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años también. Los dos son el mismo sueño. Y entonces, he aquí que vienen 7 años de gran abundancia sobre la tierra de Egipto, y en cuanto a repetirse el sueño al faraón 2 veces, es porque es una cosa cierta de parte del Eterno y que el Todopoderoso, dijo Joseph, se apresura a realizar. En el verso 34, hágalo así, está diciendo Joseph, hágalo así al faraón y nombre intendente sobre la tierra y aprovisionen la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia y reúnan toda la provisión de estos años buenos que vienen y bajo el poder del faraón almacenen trigo, bastimento en las ciudades y lo guarden.
Y le agradó la cosa a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus siervos. Y dijo el Faraón a sus siervos, ¿hallaremos acaso hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Espíritu con minúscula, con mayúscula. Interesante. Normalmente en las Biblias que no son de la perspectiva del pueblo de Israel, cometen el error de poner espíritu en mayúscula. ¿Esto por qué? Porque dentro de su teología consideran el espíritu de Elohim como otro Dios. Aquí dice, ¿por qué Yosef sugiere a Faraón lo que debe hacer? En primer lugar, hablamos de Nebuá. La Nebuá es la profecía. La profecía se recibe de parte del Creador a través de Ruach HaKodesh, a través de la inspiración divina. Entonces, cuando se pone espíritu en mayúscula, eso es un error. ¿Por qué? Porque poner espíritu en mayúscula o otras palabras en mayúscula es un error. ¿Por qué? Porque en el original no existe en mayúscula. Eso obedece a una traducción del traductor y no a una situación de índole original. Por lo tanto, cuando aparece Rúa como espíritu en cualquier parte del Tanakh, va a aparecer con las mismas letras del mismo tamaño que cualquier otra palabra. Nada de mayúsculas o minúsculas. Y en este caso, Yosef recibe la inspiración divina, la nebuá, esa profecía de parte del Creador a través de Ruach HaKodesh, a través de inspiración divina. La inspiración divina, ¿por qué Yosef sugiere a Faraón qué debe hacer? Porque aquí es donde Faraón se da cuenta que realmente Yosef tiene la inspiración de parte del Creador, porque el Todopoderoso parece que no solamente le había dado el sueño, sino que también le había dado la respuesta de lo que se tenía que hacer. Y era lo que el faraón no recordaba. Cuando Yosef le dice a Faraón, esto es lo que tiene que hacer, Faraón se da cuenta que definitivamente Yosef tiene la inspiración del Todopoderoso. Y Faraón dijo a Yosef, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. O sea, se convirtió en el virrey. Quitó, paró su anillo de su mano y lo colocó sobre la mano de Yosef, le revistió con ropaje de lino y le puso un collar de oro sobre su cuello. Y dice que le llamó Safnat Panea, que significa Dios habla y vive. O también puede ser Salvador del mundo, revelador del oculto o abundancia de vida. Pasaje de referencia, Eclesiastés 2:26. Dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, el Eterno le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan o lo agradan. Y acumuló Yosef granos como la arena del mar, mucho en gran manera, tanto que no se podía contar. Luego el Todopoderoso le permite a él que tenga hijos y en el verso 51, y llamó Yosef el nombre de su primogénito Menashe, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento. Y en el verso 52, y llamó el nombre de su segundo hijo, Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. El Señor es justo en sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Y eso es lo que vemos de parte del Creador. Muy bien, vamos al capítulo 42. Ahora Jacob vio que había grano en Egipto. Así que Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué se miran el uno al otro? Miren, él dijo, he oído que hay grano en Egipto. Desciendan allá y compren un poco de allá para nosotros, para que podamos mantenernos vivos y no muramos. Así pues, los 10 hermanos de Joseph descendieron para comprar grano de Egipto, excepto por Benjamín, el hermano de Joseph. Jacob no lo envió con sus hermanos porque tenía temor que algo le podría suceder. Los hijos de Israel vinieron a comprar junto con los otros que vinieron, puesto que la hambruna se extendió a la tierra de Canaán. Joseph era gobernador sobre la tierra. Él era quien vendía a toda la gente de la tierra. Ahora, cuando los hermanos de Joseph vinieron y se postraron delante de él en la tierra, Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó hacia ellos como si él fuera un extraño y les habló ásperamente. Él les preguntó, ¿de dónde son? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Así que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él.
Recordando los sueños que él había tenido acerca de ellos, Joseph les dijo, ustedes son espías, ustedes han venido para detectar las debilidades de nuestro país. No, mi señor, ellos respondieron, tus sirvientes han venido para comprar alimento. Todos somos hijos de un hombre, somos hombres rectos, tus sirvientes no son espías. No, él les dijo a ellos, ustedes han venido a espiar las debilidades de nuestro país. Ellos dijeron, nosotros tus sirvientes somos 2 hermanos, los hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro se ha ido. Justo como dije, respondió Joseph, son espías. Aquí está como pueden probar que no están mintiendo. Como vive Faraón, ustedes no se irán a no ser de que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que él traiga al hermano de ustedes. Mientras tanto, ustedes estarán bajo custodia. Esto probará si hay alguna verdad en lo que ustedes dicen. De otra forma, como vive Faraón, ustedes de cierto son espías. Entonces él los puso a todos en prisión por 3 días. Al tercer día, Joseph les dijo a ellos, hagan lo que yo digo y permanezcan vivos, porque yo temo a Elohim. Si ustedes son hombres rectos, dejen que uno de sus hermanos permanezca encarcelado en la prisión que ustedes están, mientras ustedes van y llevan grano de regreso para aliviar la hambruna en sus casas. Pero tráiganme a su hermano menor. De esta forma sus palabras serán verificadas y ustedes no morirán. Así lo hicieron. Ellos se dijeron el uno al otro, nosotros somos de hecho culpables referente a nuestro hermano. Él estaba afligido y nos rogaba. Nosotros lo vimos y no quisimos escuchar. Por eso ahora ha venido esta aflicción sobre nosotros. Rubén les respondió, no les dije, no hagan daño al muchacho, pero ustedes no quisieron escuchar. Ahora viene la demanda por su sangre. Ellos no tenían idea que Joseph los entendía, puesto que un intérprete estaba traduciendo para ellos. Joseph se apartó de ellos y lloró. Entonces regresó y habló con ellos. Él tomó a Simeón de entre ellos y lo puso en la prisión delante de sus ojos. Luego ordenó que llenaran sus sacos de grano, que el dinero de todos les fuera. Luego ordenó que llenaran sus sacos de grano, que el dinero de todos los hombres fuera puesto de regreso en su saco y que le fueran dadas provisiones para el viaje. Cuando estas cosas fueron hechas para ellos, cargaron el grano en sus asnos y se fueron. Pero esa noche en el campamento, cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno, se percató de su dinero. Allí estaba justo dentro del saco. Él dijo a su hermano, él dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, aquí está en mi saco. A esto sus corazones desmayaron. Ellos se volvieron temblando el uno al otro y dijeron, ¿qué es esto que Elohim nos ha hecho a nosotros? Ellos regresaron a Jacob su padre en la tierra de Canaán y le dijeron todo lo que les había pasado. El hombre, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos puso en prisión como espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres rectos, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno se ha ido y el menor se quedó con nuestro padre en tierra de Canaán. Pero el hombre, el señor de la tierra, nos dijo, aquí está como yo sabré que ustedes son hombres rectos. Dejen a uno de sus hermanos conmigo. Tomen grano para aliviar la hambruna de sus casas y vayan de camino. Traigan a su hermano menor a mí. Por esto sabré que no son espías, sino hombres rectos. Entonces yo devolveré a su hermano y ustedes negociarán en la tierra. Luego, mientras vaciaban sus sacos, allí estaba la bolsa de dinero de cada hombre en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron las bolsas de dinero, ellos tuvieron temor. Jacob, el padre de ellos, les dijo, ustedes me han robado de mis hijos. Joseph se ha ido, Simeón se ha ido, ahora se están llevando a Benjamín. Todo cae sobre mí. Rubén dijo a su padre, si yo no lo traigo pronto de regreso, puedes matar a mis propios hijos. Ponlo a mi cuidado, yo lo regresaré a ti. Pero él respondió, mi hijo no descenderá contigo, su hermano está muerto y solo queda él. Si algo le fuera a pasar a él mientras viaja contigo, tú harás descender mis canas al Seol con dolor. Amén. En Baruch Hashem. Y viendo el patriarca que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿por qué os miráis el uno al otro? O sea, ¿por qué no hacéis algo? Vayan a Egipto a traer alimento para que podamos subsistir. En el verso 6, en cuanto a Joseph, era el que gobernaba sobre el país. Era él el que vendía a todo el pueblo y vinieron sus hermanos, los hermanos de Joseph, y se posternaron ante él sobre sus rostros a tierra. En el verso 7, y al ver Joseph a sus hermanos, los reconoció, pero simuló serles extraño y les habló con dureza. Luego les preguntó que de dónde habían venido. Y ellos le hablaron que venían de la tierra de Canaán
para comprar alimento. Teshuvá, eso es un elemento muy importante. Tal vez para algunas personas que nos ven por primera vez, tal vez este término sea desconocido. Teshuvá es una palabra en hebreo que significa volverse. En este caso es arrepentirse, volverse al Creador, volverse de su mal camino, arrepentirse de aquello que han hecho mal. En este caso, estamos hablando de los hermanos de Yosef. En el verso 13 dice, ellos entonces respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Esto es una muestra inequívoca que ellos han hecho teshuvá. Ellos están arrepentidos de lo que habían hecho. Ellos perfectamente pudieron haber dicho, no, solamente estamos nosotros y un hermano que quedó con nuestro padre, pero mencionan al que desapareció. En este caso están hablando de Yosef. O sea, eso todavía está presente en sus vidas. Ellos no lo han olvidado. Ellos no han olvidado a su hermano. Ellos todavía lo recuerdan, pero lo recuerdan con dolor, lo recuerdan por lo malo que hicieron con él. Entonces, esto es realmente teshuvá, pero la teshuvá no viene sola. La teshuvá tiene que venir con el tikkun. Y parte de lo que ellos están viviendo es el tikkun, es la reparación que ellos tienen que hacer por el daño que ellos cometieron. Al final, sí, el Todopoderoso tomó todo esto negativo y sacó algo positivo. El Todopoderoso lo pudo haber hecho de otra manera. El Todopoderoso tuvo que recomponer esta situación y sacó provecho de esto. Pero no podemos negar que sus hermanos siempre actuaron de manera incorrecta. Dice a esta imagen, y Yosef pone a prueba a sus hermanos. Y cada cual decía a su hermano, de cierto somos culpables por nuestro hermano. ¿De quién están hablando? De Yosef. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, o sea, el tikkun. Verso 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Se les sobresaltó entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho el Eterno? Porque resulta que Yosef le dice, sí, véndanle el producto, pero van a devolverles el dinero. Cuando ellos encuentran el dinero en sus sacos, ellos se asustan. ¿Por qué? Porque dice, esto no me pertenece, es el dinero con el que yo pagué por el trigo. ¿Qué es esto que está pasando? Que ahora esto está aquí. Entonces, ellos se sobresaltaron. Se sobresaltaron. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Tuvieron temor. ¿Cómo es posible que yo pagué por esto y tenga el dinero en mi poder? Muy bien. Eso significa que son personas honestas, son personas que han cambiado, que han hecho un cambio y una transformación en sus vidas. Verso 36. Y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de hijos, Joseph no existe porque, ¿qué pensaba el patriarca? Pensaba que su hijo había muerto. Shimeón no está, Shimeón queda preso y queréis tomar también a Benjamín, todo está contra mí. Shimeón aparentemente quien lo lanzó a la cisterna. O sea, Shimeón fue quien aparentemente fue el que lo había lanzado a la cisterna y por eso Yosef se lo queda y lo manda a la prisión. Por supuesto que no era para hacerle ningún daño, sino para crear una lección de vida. En el verso 38, pero él respondió, mi hijo no bajará con vosotros, pues su hermano está muerto, hijos de la misma madre. Estamos hablando de que Binyamin y Yosef eran hijos de la misma madre. Y ha quedado él solo. Si alguna desgracia le llegara a acontecer en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y recordamos, queridos hermanos, recordemos que el patriarca Jacob, y hablábamos de la Teshuvá y el Tikkun, normalmente a la gente, fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, les enseñan que tienen que arrepentirse, pero no les enseñan de que tienen que reparar el daño. Para ellos solamente pedir perdón es suficiente, pero en la realidad no solamente basta perdón, sino también reparación, porque una teshuvá genuina va acompañada de tikkun, va acompañada de una reparación. Y recordamos que el patriarca se hizo pasar por su hermano Esaf. Claro, su madre le dice, no, que la maldición
venga sobre mí. ¿Por qué? Porque Jacob le dice, no, pero si entonces yo vengo y me hago pasar por mi hermano y mi padre me descubre, ¿qué va a ocurrir? En vez de bendecirme, me va a maldecir. ¿Y qué dijo la madre? Dijo, alay sobre mí. Esto nos enseña, en primer lugar, que nadie puede tomar la culpabilidad de otra persona. Es muy importante que usted lo sepa. Nadie puede tomar la culpabilidad de otra persona. Cada uno es responsable por sus actos. Y en este caso, todavía la situación de lo que había hecho el patriarca Joseph, donde se aprovechó del hambre de su hermano, cuando Esaf fue a cazar y no encontró sustento, recordemos que ¿qué pasó? Vino el patriarca y le dijo a su hermano que entonces le daría de comer siempre y cuando él le vendiera la primogenitura. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo Esaf? ¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Y posteriormente su hermano se hace pasar por él. Las disculpas del caso, parece que no estaba fallando la cámara. Entonces, toda esta situación que Jacob, el patriarca, hizo en el pasado, todavía estamos viendo las consecuencias de esa situación. Muy bien, vamos al capítulo 43. El segundo viaje. Pero la hambruna era grave en aquella tierra, y ocurrió que, cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved y compradnos un poco de alimento. Y Judá le respondió, diciendo, aquel hombre nos advirtió seriamente, diciendo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano venga con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a ese hombre que teníais otro hermano? Y ellos dijeron, aquel hombre nos preguntó expresamente acerca de nosotros y de nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas preguntas. ¿Acaso sabíamos nosotros que él diría, haced bajar a vuestro hermano? Judá dijo a Israel, su padre, envía al muchacho conmigo. Así nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos también nosotros, también tú y también nuestros pequeños. Yo salgo fiador por él. A mí mismo me pedirás cuentas de él. Si no te lo devuelvo y te lo pongo delante, seré culpable ante ti todos los días. Si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ya habríamos vuelto 2 veces. Respondió su padre Israel, si tiene que ser así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras bolsas y llevad obsequios a aquel hombre, un poco de bálsamo y un poco de miel, especias y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos el doble de la plata y llevad en vuestra mano la plata de vuelta en las bocas de vuestros costales, pues quizá fue un error. Tomad a vuestro hermano, levantaos y volved ante aquel hombre, y que el Shaddai os conceda gran misericordia ante aquel hombre y os suelte a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y si he de quedar privado de hijos quede. Los hombres entonces, tomando los obsequios, el doble de plata en su mano y a Benjamín, se levantaron y bajaron a Egipto para presentarse ante José. Cuando José vio con ellos a Benjamín, dijo al que estaba a cargo de su casa, haz entrar a esos varones en la casa, degüella un animal y prepáralo, porque estos varones comerán conmigo a mediodía. El hombre hizo como José había dicho y los hizo entrar en casa de José. Los hombres tuvieron temor cuando se vieron conducidos a casa de José, pues decían, por el asunto de la plata que fue devuelta en nuestros costales la vez primera, somos traídos acá para atacarnos y abalanzarse sobre nosotros y tomarnos como esclavos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de José y le hablaron a la puerta de la casa y dijeron, ay, señor mío, nosotros ciertamente bajamos al comienzo a comprar alimento, pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestros costales, he aquí la plata
de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestra plata en, en su justo peso. Por eso la hemos vuelto a traer en nuestras manos y hemos tomado otra plata en nuestras manos para comprar alimento. No sabemos quién puso nuestra plata en nuestros costales. Y él respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro eloje y el eloje de vuestro padre os dio un tesoro escondido en vuestros costales. Vuestra plata llegó a mí y le sacó a Simeón. Entonces el hombre hizo entrar a aquellos varones en casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio forraje a sus asnos. Y ellos prepararon el presente para la llegada de José al mediodía, pues oyeron que allí habrían de comer los alimentos. Cuando José llegó a la casa, ellos le presentaron dentro de la casa los regalos que tenían en sus manos y se postraron a tierra ante él. Entonces les preguntó cómo estaban y dijo, ¿está bien vuestro padre, el anciano del cual hablasteis? ¿Vive aún? Y ellos dijeron, tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. E hicieron reverencia y se postraron. Y él alzó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me dijisteis? Y añadió, Elohim te haga misericordia, hijo mío. Y José se apresuró a salir, porque sus entrañas estaban conmovidas por causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en la recámara, y allí lloró. Después se lavó el rostro y salió, y refrenándose ordenó, poned alimentos, pero los pusieron separadamente para ellos aparte y por separado para los egipcios que comían con él, pues los egipcios no podían comer alimentos con los hebreos porque era abominación para los egipcios. Y ellos se sentaron ante él, el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y aquellos varones estaban atónitos, mirándose el uno al otro. Luego él tomó porciones de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos, y bebieron y se embriagaron con él. Baruch Hachén. Entonces, aconteció que cuando acabaron de consumir las provisiones que trajeron de Misraín, les dijo tu padre, volved y comprad para nosotros un poco más de alimento. Entonces ya habían ellos, lo que habían llevado ya se había agotado y entonces les dice que tendrían que volver nuevamente. Dijo Jacob, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Entonces el patriarca les llama la atención porque ¿para qué tuvieron que decirlo? Pero no, es que ellos hablaron con la verdad, no inventaron absolutamente nada, sino que hablaron con la verdad. Eso habla precisamente de qué tipo de personas eran, porque alguien que habla con la verdad es alguien que es una persona buena y temerosa del Eterno. Entonces Israel, su padre, le respondió, si tiene que ser así, haced esto. Tomad de lo mejor del país en vuestros equipajes, llevadlos a aquel hombre como un presente, bálsamo, miel, perfumes, mirras, nueces y almendras, que eran las cosas que ellos sí tenían y que llevaran como un presente. En el verso 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sean. Dice, el Dios omnipotente tenga misericordia delante de aquel varón. O sea, que el Todopoderoso les prospere en su viaje. Génesis 43, 23. Y él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Y aquí es muy importante prestar atención lo que dice el sirviente de Joseph. Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Elohim y el Elohim de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que habían encontrado eso y que tenían, por lo que había sucedido, que ellos jamás habían tomado ese dinero, y él le responde, Shalom, paz a vosotros. No, recordamos que dice que estaban usando un intérprete, porque Joseph les hablaba como egipcio, y entonces usaban un traductor, pero por supuesto que Joseph hablaba hebreo, pero él les dice, no temáis, y les dice, el Elohim, vuestro Dios, y el Elohim de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales.
¿Qué ocurre aquí? Esta forma de expresión no es una forma normal en que un egipcio se hubiese referido a otras personas. Normalmente los egipcios saludaban diciendo vida, prosperidad y salud. Eso era una forma en que ellos saludaban. Ellos hablaban de que incluso en la forma de saludar había un orden, para que todos estuvieran en un orden. Y entonces hablaban de vida, prosperidad y salud. O sea que esto de paz y el Elohim de vuestro Padre y vuestro Elohim es algo que no era normal y común. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es precisamente eso. El profeta Yehezquiel dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano y entre lo impuro y lo puro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estas personas al trabajar con Joseph está transmitiendo un mensaje. Joseph les está posiblemente hablando de su Elohim. Por eso él dice, vuestro Elohim y el Elohim de vuestro Padre. En Isaías tenemos un pasaje que dice lo siguiente, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte Elohim, a la casa del Elohim de Jacob, ¿ok? Jacob, el patriarca, y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que entonces Joseph era una persona que posiblemente le había compartido sus principios, su pensamiento respecto a su Dios, y por eso este hombre les habló de esa manera. No creo que haya sido que Joseph le dijo, mira, vas a hablarles de esta forma. No, sencillamente fue algo espontáneo de la forma en que este hombre lo saludó y que lo saludó de esa manera porque posiblemente aprendió de su amo Joseph. En el verso 26 dice, cuando Joseph llegó a la casa, ellos le presentaron dentro de la casa los regalos que tenían en sus manos y se postraron a tierra ante él. Y entonces esto nos recuerda lo que dice Génesis 37 del 5 al 11, donde ellos se posternaban delante de su hermano. Aquí vemos unos manojos, que estos manojos se postraban delante de un manojo que era el que representaba a Joseph. Y los otros manojos eran sus hermanos. Cosas, ¿verdad? Estos sueños que trajeron a sus hermanos un odio hacia su hermano Joseph. Joseph no estaba haciendo esto porque quería hacerlo sentir mal, porque él quería sentirse superior a sus hermanos. No, esto sencillamente responde y obedece a un sueño que él había recibido, pero que en ese momento no entendía cuál era la razón de él. En el verso 28, y ellos respondieron, está bueno tu siervo, nuestro padre, vive todavía. E inclinaron la cabeza y se posternaron nuevamente. En el verso 34, luego él tomó porciones de delante de sí para ellos, pero la porción para el hermano de él, que era hijo de su mamá, porque recordemos que tanto Joseph como Benjamín eran hijos de la misma madre, ¿ok? Porque ¿cómo se componen las cuatro tribus? ¿Cómo se componen las cuatro tribus? Bueno, por causa de cuatro, ¿ok? De cuatro mujeres que fueron con las que el patriarca tuvo hijos, ¿ok? Y dice que tomaron y se alegraron el corazón. Aquí dice se embriagaron, pero posiblemente se alegraron el corazón, ¿verdad? Tomando pues vino con su hermano, que todavía no sabían que era su hermano. Muy bien, vamos al capítulo 44 y último hasta el verso 17. La copa de José. Luego él ordenó al que estaba a cargo de su casa diciendo, llena de comida los costales de estos hombres, tanto como puedan llevar, y coloca la plata de cada uno en la boca de su costal. Y coloca mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con la plata de su grano. E hizo conforme a la palabra que había hablado José. Cuando rayó el alba, fueron despedidos aquellos varones, ellos y sus asnos. Salieron ellos de la ciudad y no se habían alejado cuando José dijo al que estaba a cargo de su casa, levántate y persigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta en la cual bebe mi señor y con lo que suele adivinar? Habéis obrado mal en lo que hicisteis.
Así los alcanzó y les habló estas palabras. Y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor tales cosas? Lejos sea de tus siervos hacer cosa semejante. He aquí la plata que hallamos en la boca de nuestros costales, te la volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues hurtaríamos de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos en quien sea hallada que muera, y nosotros también seremos esclavos de mi señor. Y él dijo, sea ahora conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se halle llegará a ser mi esclavo, y vosotros seréis inocentes. Y se apresuraron, y bajando cada uno su costal a tierra, cada cual abrió su costal. Él pues comenzó a registrar por el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos se rasgaron las vestiduras y cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Y llegaron Judá y sus hermanos a casa de José, y él estaba aún allí, y cayeron a tierra ante él. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo es capaz de adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Pero él dijo, lejos de mí el hacer esto. El hombre en cuya mano fue hallada la copa, él será mi esclavo. Vosotros subid en paz a vuestro padre. Amén, Baruch Hashem. Amén. Aquí vemos a Yosef nuevamente probando a sus hermanos. Pon también mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor, junto con el dinero de su trigo. Él hizo como le dijo Yosef. Ya habían salido de la ciudad, mas no se habían alejado, cuando Yosef dijo al que estaba al cuidado de su casa, levántate y persíguelo. Y bueno, los buscan y les dicen, ¿por qué habéis pagado mal? ¿Por qué habéis hecho esto? En el verso 10, él dijo, sea también ahora conforme a lo que decís, aquel en cuyo poder se halle será mi esclavo y los demás quedaréis libres. Recordemos, ellos no dijeron, no hablaron de esclavitud, dijeron que en quien se encontrara, la persona que tuviera ese utensilio, en este caso esta copa, dice tendría que morir. Pero hay un cambio en esta declaración y entonces dice, no, será esclavo, será esclavo. Aquí lo que vemos, ¿verdad? Es muy importante tomar nuevamente esto y es las palabras tienen poder de crear y destruir. Las palabras tienen poder de crear y destruir, como vimos en Génesis 31-32. Pero si alguno de los que están aquí tiene tus dioses, que mueran. Nuestros parientes son testigos. ¿De qué está hablando? Recordemos que en este caso, el patriarca no sabía que su esposa había tomado los ídolos de Labán y él declaró que quien los tuviese fuese muerto. Y bueno, resultó que posteriormente su esposa murió en el parto. Dice el verso 12, y buscó desde el mayor y comenzó y acabó en el menor, con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y Yosef les dijo, ¿qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? Verso 16. Entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi señor?